Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes en este lunes 22 de agosto de 2016. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos 3 canales al servicio de ustedes, canales 15, 19 y 21, como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares, aperturando la semana, por supuesto, con un mensaje importante. No desmaye en ese interés, en ese énfasis de poder cumplir sus metas y objetivos. Puesto todo esto en las manos de Dios, van a cumplirse. Así es que desde ya les invitamos a que con mucho optimismo agarre energía para la presente semana y a trabajar, se ha dicho. Bueno, iniciamos este día retomando obviamente el proceso que lleva a cabo la Fiscalía General de la República contra el expresidente Mauricio Funes, con allanamientos que se extendieron hasta este fin de semana, donde ya se conocieron también nuevos elementos que han sido dados a conocer precisamente por el Ministerio Público. Y para ampliar y debatir aspectos relevantes a esta situación, nos acompañan acá en nuestros estudios el politólogo, el doctor Oscar Godoy, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, bienvenido. Buenos días, un saludo al colega de panel. También quiero saludar a Walter Raudales, director del semanario El Independiente. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, compañero. También al abogado de la República, el doctor Héctor Hernández Turcio. Doctor, bienvenido. Qué gusto tenerlo acá con nosotros. Muy buen día y buenos días al pueblo salvadoreño y a mis compañeros de panel. Bueno, antes de poder ampliar los detalles de la presentación del programa, acá en esta sección quiero aprovechar este espacio, si me lo permiten, para desmentir categóricamente esa mala intención que hay de colocarme en una supuesta lista de colaboradores a la campaña del expresidente Mauricio Funes, que circuló este fin de semana, en la que también estaban otros grandes empresarios, incluyendo también otro colega periodista que ahí malintencionado se nos coloca. Y por cierto, colocadas en las redes sociales. No cabe duda que este tipo de información falsa, perversa, que se coloca en el internet, no es más que una intención de querer dañar la credibilidad de este medio de comunicación y este servidor, que en los últimos años hemos logrado superar las expectativas de audiencia con el formato de entrevistas y programas de opinión que tenemos. Así es que desde ya advierto de ponerle muchísimo cuidado a este tipo de informaciones falsas que se colocan en el internet queriendo pretender dañar la imagen de personas como este servidor, que no tiene que ver nada precisamente con el tema de la política partidaria. Así es que, dicho esto, cierro este capítulo difamador. Y a propósito, retomando el tema, como lo decía, la Fiscalía continuó este sábado los allanamientos a empresas y casas del exmandatario y ahora tiene en sus manos miles de documentos que, según el Ministerio Público, deberán ser analizados detenidamente para medir el grado de supuesta vinculación de la empresa Mecafé con los delitos que se le atribuyen al ex jefe de Estado. No obstante, fuera de la investigación existen diferentes opiniones que van desde los delitos atribuidos al ex gobernante hasta supuestos factores de presión externos que podían estar influyendo en este proceso. Pero esa es parte del debate, de la cual vamos a ampliar con nuestro panel invitado este día, quienes de una manera muy responsable y cada uno acogiéndose a sus propios argumentos, vamos a aportar precisamente para debatir este tema. Y como siempre nos vamos con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos dé también otros insumos que nos ayuden a ampliarnos en esta hora y media durante el programa. Adelante. Gracias, Ernesto. Buenos días para ti y para el panel que te acompaña comenzando esta nueva semana. Como ya lo mencionabas, el allanamiento ha dejado una serie de documentos que le corresponde a la Fiscalía procesarlos. Y como es lógico, el tema no solo se ubica en el plano judicial, sino también en lo político, que ha generado diversas reacciones. Veamos. Los delitos atribuidos por la Fiscalía al expresidente Mauricio Funes
ocurrieron entre 2010 y 2014, pero los documentos son la clave. ¿Hay motivos como para proceder en este momento contra el presidente Mauricio Funes? No. ¿Hay motivos para proceder contra Miguel Menéndez en este momento? Pudiera ser que sí. Hoy la Fiscalía nos da una demostración de que quiere funcionar. Por supuesto, va a depender de qué va a resultar de todo esto. Ojalá, como yo insisto, en que no sea un espectáculo mediático. Dirigir el país por 5 años le dejó al gobernante opiniones políticas y sociales de apoyo, pero también de rechazo. No perder el foco de la investigación es el reto. Jurídicamente afirma que va a haber juicio penal contra el expresidente Funes. Pero, y aquí sí coincido con Juan José Martel, que esto tiene que ser un proceso jurídico, un proceso penal, y no tiene que ser un proceso de linchamiento. En el caso del expresidente Flores lo abandonó el partido Arena, el tema no era de Arena. Aquí vamos a ver qué posición va a tomar el FMLN en este caso. Peculado, negociaciones ilícitas, malversación, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias son los delitos que la Fiscalía pretende argumentar. Ernesto, según el Ministerio Público, durante su mandato, el expresidente Funes benefició a la empresa Mecafé con contratos millonarios. Sin embargo, serán las pruebas las que determinen el rumbo del caso. Con esto vuelvo al estudio. Peleado. Adelante. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias, Lorena, por darnos esa importante información. Aprovecho a usted para que hagan uso de nuestro correo electrónico, ernestolopez@megavision.com.sb. Nuestro correo electrónico para que usted nos haga llegar sus comentarios y preguntas. Ahí está, es público para que usted lo haga buen uso de él y nos pueda reforzar en los argumentos que vamos a plantear. Así es que, nuevamente, a los tres, gracias por acompañarme. A criterio de ustedes, ¿qué alcances tiene para el país toda esta investigación en la que se están generando, obviamente, nuevos elementos que según la Fiscalía va a tener que estudiar? Comienzo contigo, Walter, y el resto también tiene la palabra. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días al pueblo salvadoreño. Yo, antes de entrar en la materia y en el tema, yo quisiera hacer una acotación, un comentario, sobre todo expresar la solidaridad contigo, Ernesto, en el sentido de el desmentido que tú has hecho, un desmentido categórico sobre esa lista donde te ponen como donante. Aparte de los riesgos que implica, ¿verdad?, el aparecer de esa forma, yo creo que ha llegado el momento en entender que las redes sociales, digamos, y todo lo que implica el Internet son armas de destrucción masiva. Es decir, el Internet de esa forma son armas de destrucción masiva. Y recientemente participé en un congreso internacional donde se abordaba esta temática y se hablaba de tres cosas. Primero, hay que conocer el alcance, digamos, del Internet y las redes sociales. Segundo, por supuesto, hay que estudiarlo. Y tercero, hay que legislarlo. Yo creo que el país tiene que dar saltos de calidad porque hay que legislarlo. Recientemente una diputada suplente o exdiputada suplente salió también vinculada en redes sociales ahora a esta lista que se conoce en este periódico digital también. Entonces hay demasiada irresponsabilidad. Sí. Entonces no se puede caer en eso porque se daña mucho el honor, se daña mucho la imagen y pervierte, digamos, la construcción de una sociedad nueva. Entonces mi solidaridad en ese sentido. Te agradezco muchísimo. La verdad que yo soy poco porque las personas públicas estamos expuestos a la crítica, pero a veces ese tipo de perversidad yo casi por lo general nunca le pongo atención, pero ahora sí porque me llama la atención que obviamente hay una mala intención en esto. Pero igual, continuemos con el tema porque creo que es más importante el análisis también que tenemos que darle a este tema que obviamente trasciende las esferas políticas en nuestro país. Doctor. Bueno, en este caso de la Fiscalía hay que resaltar varios aspectos. En primer lugar, quiero felicitar a la Fiscalía y a la PNC por esa coordinación efectiva que están teniendo en los últimos meses. Eso indica que pese a la falla de recursos que tiene la Fiscalía, hay una decisión clara de ir contra la corrupción
y como dice mucha gente, ¿verdad? Ojalá que no sea una bomba de comunicación más, ¿verdad?, de la que ya estamos acostumbrados, pero tenemos confianza en que la investigación es seria. Y felicitar también a la policía y resaltar que cuando la policía está en manos de técnicos, de agentes de carrera, las cosas pueden cambiar, porque es diferente cuando las policías son dirigidas por militantes, por políticos, por orgánicos de partidos, que siempre van a privilegiar el interés de grupo, el interés del aparato. Y en segundo lugar, quiero mencionar que el caso que está investigando la Fiscalía es un caso emblemático. Es un segundo expresidente de la República, pero también es el primer presidente de la izquierda, y eso adquiere una connotación relevante porque precisamente fue un presidente que quiso erigirse como el defensor de la corrupción, como el paladín de la lucha contra la corrupción, y la historia de una manera rápida demostró que también se estaba dentro de los mismos juegos, dentro de las mismas estructuraciones de corrupción. El talante político de un caso como esto demuestra que la corrupción es cultura y que no importa las corrientes ideológicas y los orígenes de quienes están en las esferas altas del poder, siempre van a ser tentados. Y si no hay una construcción de conciencia que permita resistirse, siempre se va a terminar en esto. En la dimensión propiamente social de este caso, uno debe resaltar lo indignante que es ver cómo dinero del pueblo, dinero que está en el gobierno para servirle a la gente, para resolverle sus problemas, termina en bolsillos de dirigentes inescrupulosos que hacen del culto a la personalidad de una industria. Gastarse el dinero de la gente para mandar a embellecer botas, para mandarse a hacer bustos, para tener una vida pecaminosa, decía ayer un pastor de la iglesia, es terrible, es una inmoralidad. Y resalto el culto a la personalidad porque es una dimensión muy marcada en las concepciones ideológicas de la izquierda. Siempre se criticaban, Marx, Engels, Lenin, todos llamaban a luchar contra el culto a la personalidad. Y desde el punto de vista jurídico, pues de nuevo las instituciones desafiadas a hacer su mejor trabajo. Confiemos en que la justicia va a seguir por el canon del derecho, de la ley, y reforzar el Estado constitucional de derecho que es tan bueno para la democracia. Ok, interesante. A ver, a manera introductoria, doctor Hernández Turcios. Bueno, realmente El Salvador tiene una dimensión social no solo desordenada, sino degenerada. Y esta situación en que vive el país realmente es altamente lamentable. Y es lamentable que siendo un país pobre, lleno de pobres, casi, hasta niveles algunos miserables, hayan funcionarios que roben dinero. Aquí entran Arena y entra el FMLN, sin discusión, porque no solamente se trata de robar, sino de malgastar los dineros. Hasta aún la Corte Suprema de Justicia dando vales de gasolina excesivos, ¿verdad? Solo esa es una parte de la malversación y la degeneración. Porque ¿de qué sirve que la honorable Corte Suprema de Justicia, a quienes aprecio mucho de los magistrados que están ahí, salgan al encuentro de una corrupción en un órgano y no entren también en el órgano judicial, donde también se malversan los fondos a través de organismos? Pero todos los órganos del Estado salvadoreño están llenos de corrupción, absolutamente todos. Aquí, por ejemplo, yo me quedo asombrado para entrarle al tema, como por ejemplo hace poco se hace una gran bulla de los famosos ninis. Ninis, sí. Aquí hay ninis que provienen de familias adineradas que ni trabajan ni estudian. Son ninis a los que el Estado no tiene por qué andarlos controlando ni nada, sino denunciarlos de que no estudian ni trabajan. Pero hay otros que no siendo de esa clase social, estafan a sus padres en los Estados Unidos. O sea que desde aquí les piden dinero y les mienten de cómo viven, si estudian y no estudian, andan engañando uno con otro. Son niños que estafan a sus padres.
Esto es solamente para entrar hasta dónde ha llegado el sistema social degenerativo y desordenado que tiene el país. Ante esto, realmente surgen presidentes, como el caso último del presidente Funes, donde él probablemente tenía ideas de alguna manera asociadas con lo que estoy diciendo y promete, y en el propio discurso presidencial, que va a parar la corrupción. Esto realmente es una cosa grave porque la autoridad, en términos sencillos, la autoridad goza de credibilidad. O sea, cuando habla el Papa, cuando habla el presidente de los Estados Unidos, cuando habla Putin, cuando habla Funes o habla Sánchez Serén, casi es una obligación creerles, pues, porque es una autoridad a quien vemos y a quien tenemos que escuchar con detenimiento porque nos está resolviendo los problemas humanos. Ahora, el problema del presidente Funes es que fue sumamente escandaloso. Realmente llegó a una dimensión de escándalo que todo mundo, todos los salvadoreños, hablaban en contra de él, pero nadie hacía nada porque era el presidente de la República. Pero que mintió, mintió. ¿Verdad? Eso no cabe duda. Voy a poner un ejemplo de entrada. En la entrada dijo que iba a combatir la corrupción y en la salida, no se me olvida a mí cuando dijo, dejo el país listo para que pueda salir ya con una economía próspera y desarrollada. Falso. Él y Segovia dijeron esas dos mentiras. Yo le preguntaría al presidente Sánchez Serén, bueno, ¿y cómo es posible que usted defienda a este tipo si lo ninguneó, pues? No lo quitó del Ministerio de Educación, pues. A menos que el señor presidente sea demasiado noble, que se le olvidó que el mismo expresidente Funes lo ninguneó, lo apartó y apartó todos los del FMLN. O sea, yo me quedo asombrado el sistema de defensa que se ha creado para él a través de los miembros del FMLN. Y me extraña, porque yo que me eduqué en tiempos de la ideología marxista en la universidad, en donde siempre se nos insistían aquellos grandes profesores como Jorge Sol Castellano, aquellos discursos fabulosos de Chafí Handal, de Dal Ponte, de Francisco Villagrán Kramer de Guatemala, y nos decían, es que el marxismo debe buscar la verdad, pues. Debe encontrar la verdad como dé lugar. Y en una frase que Walter ha de conocer de Goethe, que nunca fue marxista ni conoció Marx, decía, la verdad es un acto revolucionario. Bueno, acabo de publicar en El Independiente una frase de Fidel Castro que dice, ser revolucionario es nunca mentir. Nunca mentir, correcto. Y hoy el FMLN, con sus voceros, digo yo, bueno, ¿y estos son marxistas? ¿O no lo conocieron? ¿O no leyeron de que la verdad debe imperar y hay que conocerla? O sea, no puede uno andar como... bueno, pero la verdad también es la presunción de inocencia, doctor. Claro, o sea, porque, es que eso hay que discutirlo sí, también. No, porque, pero, por ejemplo, venir a decir, yo tengo fe en Funes, como que fuera santo, no, hombre, eso es hasta literariamente, es un errorazo. Y el señor presidente de la República, con el respeto que le doy, porque es nuestro presidente, habló de ese principio, del principio de inocencia. Y yo me pregunto, si él realmente es marxista, él debió haber dicho lo siguiente: se debe encontrar la verdad de estos hechos. Porque si es verdad que Funes ha robado y ha sido corrupto, me indigno. Y si es falso, también me indigno. Eso, así habla un marxista. Pero no puede estar defendiendo o lo indefendible o lo que todavía no se conoce como verdad o falso. Ahora, sobre el postulado a que nadie se debe considerar que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, ese es un postulado falso pero fascinante. Es falso pero fascinante. Si hay personas a las que nunca le puede descubrir nada, pues. Siendo malvados, ladrones, asesinos
y jamás se le puede descubrir nada. No, pero es la columna vertebral del derecho, doctor. No, es un derecho humano. Porque está dentro de los derechos humanos. Claro. Pero por eso lo digo, sí, es un postulado a la vez falso, pero es fascinante. Porque es fascinante cuando realmente se están llevando los cánones y los conductos necesarios para llegar a la verdad, verdadera o falsa. Pero también a veces por ese postulado se esconden las peores maldades y todos se aprovechan de eso. Porque si nosotros analizamos lo mismo que la derecha arenera, nombró para defender al expresidente Flores, es lo mismo, exactamente la misma copia de lo que hoy está haciendo el FMLN a favor de fútbol. Ok, ¿cuál es la lectura, Walter, para sumarla y luego entramos un poco a debatir elementos porque los allanamientos se mantienen, entiendo, hasta este día? El fin de semana la policía allanó una de las casas, propiedad de la persona vinculada sentimentalmente a él, descubrieron algunos aspectos que algunos han calificado como suntuarios. Sí. Bueno, mira, yo quisiera, es un hecho que está ahí, digamos, marcando la vida nacional y al momento de hacer un análisis, yo quisiera como ver distintas variables, digamos, y analizarlas rápidamente esas variables. La primera es la judicial, la cual ya se ha abordado un poco. La Fiscalía General de la República tiene que demostrar, digamos, con prueba ante un juez, y el expresidente Funes tiene también que demostrar su inocencia ante un juez. O sea, el juez es el que va a determinar si o no. Esa es la parte judicial, digamos, que es un poco donde en la que nos estamos moviendo un poco más. Es decir, aquí entra un elemento también importante, es decir, el doble juicio, es decir, la lapidación mediática. Cuando te hacen un juicio mediático ya casi te dan, te hacen la condena, claro. Y digamos, en el caso, no solo del caso Funes, sino otro caso, ¿qué pasaría si resulta que es absuelto? ¿Cómo se le resarce el honor? Yo creo que en eso no se ha trabajado en el país, cómo devolverle el honor a alguien cuando ha sido lapidado mediáticamente, sea quien sea, digamos, en este caso. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, lo judicial está bien hablado. Hay un elemento, otra variable para analizarlo, yo hablaría del tema político. Recordemos que el expresidente Funes fue el abanderado de la lucha contra la corrupción. Entonces, contra la corrupción y también de Arena, acuérdense los casos emblemáticos, no sé, Lenel, la Diego de Holguín, el exministro de Salud, todo lo del exministro de Obras Públicas, es decir, en algunos hubo condena, en otros absolución, en otros apelaciones, otros no avanzó la investigación, pero que Funes fue una piedra en el zapato de la derecha en este tema de corrupción, sin duda. Entonces es lógico pensar, ¿verdad?, que desde la variable política que habría venganza en este caso contra él. Entonces, y hay otro tipo de casos también que ameritan este tipo de seguimiento, este tipo de investigación, este espectáculo, y no se hacen. La pregunta es, si hay venganza política, ¿por qué la hace la Fiscalía? Es una pregunta que yo dejaría abierta ahí. Luego está el otro elemento, que es el otra variable para analizar lo que sería la variable internacional, ¿verdad? Hay una variable internacional. No somos islas, definitivamente lo que pasa, todo está interconectado, una cosa con otra, definitivamente. Y entonces, los Estados Unidos de Norteamérica, tiene, digamos, en el hemisferio una estrategia y una política de golpear, digamos, a todos los gobiernos progresistas y los gobiernos revolucionarios. Solo hago un recuento rápido. Definitivamente, el presidente Lugo de Paraguay fue quitado con una mentira y le dieron el golpe judicial. En Ecuador intentaron a través de la policía darle golpe de Estado a Correa y se evitó. En Honduras en el 2009 le dieron a Zelaya un golpe militar apoyado por el legislativo. En el 2012 hubo un intento en Venezuela. A Bolivia le intentaron dividir a los años, al poco tiempo de llegar a Evo Morales, y quisieron construir la famosa media luna boliviana, quitar toda la parte de Santa Cruz y hacer un nuevo país ahí. Y hay más casos que lo de Brasil que está sucediendo en este momento, que es un golpe, digamos, el judicial, legislativo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y El Salvador? ¿Cómo quedaría aquí El Salvador? Digamos, en esta lógica hemisférica.
de Estados Unidos, en la variable internacional. Definitivamente todo parece indicar que lo que está pasando en El Salvador es un golpe judicial, digamos, para frenar los cambios. Definitivamente, ¿cómo se comprueba eso? ¿Qué tiene que ver el caso Funes y el ahora, a ver, no, a lo que voy es que en todo esto habría que investigarlo. Claro, no se pueden saber, a veces hay documentos que Wikileaks filtra y hasta el final se conocen cosas, pero ya está filtrado, ¿no? Ya está consumado. Entonces, y el otro elemento, la otra variable que yo quisiera desarrollar, porque quiero que quede bien clara también mi posición, es el elemento personal. Digamos, hay un eje, ya hablé del político, del judicial, internacional, pero hay un eje en este hecho de Funes que es el eje personal, digamos. Definitivamente... ¿En qué sentido? Quiero decir que el presidente Funes en su discurso habló mucho contra la corrupción, pero en su práctica cotidiana, en su práctica diaria estaba muy alejado del discurso. Fíjate que en el griego hay una palabra muy bonita que se llama praxis, la palabra praxis. Esa palabra está compuesta por dos palabras, la palabra logos y la palabra tecné. Logos significa pensamiento, digamos, tu discurso, y tecné es tu práctica. Entonces, la conjunción de ambas palabras son tu praxis, digamos. Entonces, la praxis del presidente, el discurso era una cosa y la tecné era otra cosa, era un escándalo su práctica cotidiana. Entonces estuvo muy alejado, evidentemente hubo un divorcio en él entre logos y tecné, es decir, su praxis no era coherente, digamos. Por eso es lo que está pasando y es difícil entonces defenderle en ese punto. Y finalmente el otro elemento que hay que analizar, la otra variable es la variable ideológica. Estamos aquí en una batalla de ideas, en una disputa por el poder entre dos grandes fuerzas políticas. Entonces, esto nos lleva al campo de las percepciones. Al caer al campo de las percepciones, entramos ya en la lucha contra la corrupción. Entonces, en la lucha contra la corrupción, que ha sido una bandera de la izquierda por siempre. Es decir, y los Estados Unidos han cambiado recientemente y están, digamos, condicionando su ayuda a que los países luchen contra la corrupción. Pero la izquierda no tiene que dejarse quitar la bandera de la corrupción porque ha sido una bandera de siempre y la están retomando. Entonces, ¿cuál es el punto aquí en lo ideológico? Bueno, que hay una máxima que debe de prevalecer en todos. Tenemos que buscar la construcción de una nueva sociedad. Y para que haya una nueva sociedad, tenemos que luchar todos contra la corrupción, venga de donde venga, se origine de donde se origine. Un país con corruptos no prospera. Ok, vamos a ver, doctor. Bueno, Godoy, ¿elementos de juicio para...? Hay una expresión lapidaria en el marxismo y los militantes orgánicos la conocen. No sé si la practican, pero la conocen. Que dice, el ser social determina la conciencia social. Es decir, depende de en qué agrupamiento estoy, así va a ser mi percepción de la realidad y así van a ser las apologías que voy a hacer de la realidad. Estamos ante un caso eminentemente claro de corrupción de lo político. Y me refiero a la corrupción de lo político en el sentido en que lo dice Enrique Dussel, en su filosofía política crítica, que tiene que ver no solo con la extracción de recursos del pueblo y robárselos y llevárselos para comprar botas y cinchos, y tiene que ver también con el uso irresponsable en una mala praxis, te robo la palabra para la pongo en un contexto diferente, en una mala praxis de la responsabilidad política. Hay que diferenciar también el discurso socialmente necesario, estoy pensando en Gramsci, que se refiere a hablar de la realidad tal como la realidad es decir, verdadear, diría Zubiri. En un verdadear hay que decir las cosas como las cosas son, ponerlas en un contexto falso y premisas falsas implica falsearlas. Falsearla se entiende desde la concepción propiamente orgánica, desde la concepción propiamente militante. Hay que salir adelante del discurso ideológicamente orgánico, ideológicamente partidista, que quiere meter una realidad concreta, visible, perceptible, recognoscible
dentro del marco de una lucha propiamente electoral. Es reducirla en extremo, y el reducismo es una falla también de comprensión de la realidad y de su interpretación lógica. Y haciendo una corrección al sentido de praxis. Praxis incluye el concepto razón, y aplicado a nuestro campo se entiende la razón política, que debe estar pegada a la esencialidad fundamental del canon ético en el ejercicio del poder. Estamos ante una falla de esos cánones. Puede aquí haber una guerra de medios y no la vamos a evitar, y va a estar ahí. Esa misma guerra de medios que estuvo en el caso de la exhibición del expresidente Flores, se reproduce, porque se trata de los mismos fundamentos, de los mismos órganos, de los mismos interesados en las contradicciones. Se trata de utilizar lo que aparece como instrumento o herramienta de una contienda de tipo político-electoral, pero que pese a eso, quienes no estamos en uno u otro órgano, podemos ver, ¿verdad?, de que la praxis, por ejemplo, del expresidente Funes fue alejada del compromiso revolucionario, si es que todavía uno cree en eso, ¿verdad? Porque también creer en eso de la revolución hoy en día solo puede concebirse desde la militancia, ¿verdad? Entonces, hay supuestos que también están falseados, ¿verdad? Que el expresidente Funes dijera que era el gran luchador por la corrupción. Eso se vota cuando él ha sido un corrupto también. Aparte de lo que diga la Fiscalía y la Policía, este pueblo no es tonto, entiende, percibe, comprende, escucha, lee, procesa. Y en ese mecanismo social de comprensión de la realidad, la gente sabe que había excesos, ¿verdad?, que había un exhibicionismo extremo y que se pagaba todo con recursos del Estado. Podría el expresidente ser absuelto por el aparato judicial, pero no sé si puede ser absuelto por el aparato social, que tiene una dimensión que no es jurídica, sino que es una dimensión ética desde la perspectiva de la política crítica. A ver, doctor, le doy la palabra. Voy a hacer una pausa comercial para cuando regresemos seguir sumando elementos que nos puedan dar una mejor lectura de lo que ustedes creen que está pasando con relación a este tema y el esfuerzo que están haciendo las autoridades por combatir la corrupción en nuestro país. Cabe destacar que los allanamientos, entiendo, van a concluir este día, para lo cual el Ministerio Público, a través del fiscal asignado a esta tarea, dicen ya empezar a analizar las pruebas para poder indagar más sobre las acusaciones que pesan contra el expresidente Mauricio Funes, que durante el fin de semana también aprovechó a través de sus redes sociales fijar posición, desmentir algunos aspectos que obviamente se están llevando a cabo en este proceso. Vamos a sumar también estos elementos que mencionaba alguien de ustedes en principio, la posición oficial que asumió el presidente de la República este fin de semana, calificando esta situación como un acto de venganza política, llamando también a la Fiscalía a poder cumplir la notoriedad de las leyes, en fin, elementos que también están ahí en el debate y que me gustaría también debatirlos, someterlos al debate con ustedes esta mañana. Gracias por estar participando. Recuerden nuestra señal en vivo abierta al mundo. Búsquenos en Facebook como Diálogo con Ernesto López. Ahí usted tiene la opción de vernos en vivo a través de su teléfono inteligente o a su computadora o donde usted quiera sintonizarnos. Ahí está precisamente nuestra señal para que usted la sintonice y la pueda portar de manera móvil. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Creen de que hay algo que puedan hallarle? Pues está bueno, pero pienso yo de que en la política uno puede entender de que a veces lo contrario, andan buscando a ver qué mancha le hayan a otras personas, mientras que hay otros políticos más grandes que han cometido también errores. Sea el cargo que sea, todos deben de ser investigados por igual. Diálogo con Ernesto López. Diálogo
con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con este análisis pertinente de apertura de semana sobre los esfuerzos que está haciendo la Fiscalía General de la República en el combate de la corrupción y tomando como punto de referencia las investigaciones que giran alrededor de la figura del expresidente Mauricio Funes y los allanamientos hechos el fin de semana, quiero recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. A ver, me había quedado con usted, doctor Hernández Turcios, con relación también a esos elementos que esbozan el debate acá planteado en primera instancia. Los invito a que abramos un poco más ese análisis de participación de cada uno de ustedes, tomando como punto de referencia tiempos prudenciales para poder desarrollar este análisis. Bueno, en primer lugar hay que hacer una aclaración sobre eso, venganza, justicia, ¿va? Esos términos en sí son sinónimos. Lo que pasa es que la justicia es una venganza civilizada. O sea, ya no va tan ojo por ojo, sino que ojo por medio ojo, o en vez de los dos pies que solo te quitan un pie, pero es la justicia vino a civilizar la venganza. Lo que yo no puedo hacer por mí mismo porque me puedo exceder, pues que lo haga un juez. Ahora, pero aquí hay demasiados bemoles y demasiadas circunstancias que ya de alguna manera tocaron los panelistas que me precedieron en esto, y en el sentido de que también no vamos a creer que porque una persona corrupta sea absuelta, realmente no es culpable, ¿va? O sea, la inocencia, es que el contrario dialéctico de inocencia es conciencia. Ahora, donde no hay contrario dialéctico, inocencia, no culpabilidad, ahí no hay, sino que una persona puede resultar no culpable porque las pruebas son muy débiles, porque el juez le hizo el favor, porque hubo corrupción en el mismo órgano judicial. Eso es, en términos reales, no culpable, pero no quiere decir que es inocente. Que la inocencia es otra cosa, que yo no he hecho nada, ¿verdad? Ahora, claro, yo sé que con los poderes que hay, por ejemplo, si se hubiera llevado este caso que aquí lo mencionaron de Selenel, cuando se ven 50 abogados de lujo frente a una jueza, ha de ser una cosa terrible, pues el poder de 50 abogados de lujo frente a uno, pues sea yo o sea ella. Entonces, uno debe entender que la denuncia de un delito, como es el caso de corrupción que se ha llevado a cabo, no es simplemente de elementos jurídicos, sino que son pistas que se siguen, ¿verdad? Era tan abrumador la situación que se opinaba sobre este expresidente, aún dentro de los círculos del FMLN, porque le hizo, Funes sirvió única y exclusivamente para que el FMLN llegara al poder. Pero él no hizo nada, absolutamente nada, de todo lo que pretendía el FMLN como partido político. Es más, llegó a dañar todos los conceptos, principios y elementos que daban lugar a un cambio social, económico y político en El Salvador. Dejó el país de una manera corrompida a través de los que fueron sus amigos, porque él trató los amigos que tenía alrededor de Casa Presidencial fueron los que absorbieron y excluyeron a los del FMLN. Ahora, el FMLN debe ser serio en esto, porque le conviene políticamente, porque yo lo voy a decir así de claro. Yo he llegado a la conclusión que ni los areneros, fíjense bien, los areneros están cambiando porque saben que esos antiguos areneros ya nadie les tiene confianza, ni su propia derecha. Y en el FMLN está sucediendo algo igual, o está por empezarse una cuestión igual, porque la ciudadanía llega a una conclusión. Bueno, yo no puedo creer que me van a sacar del problema ni los de Arena ni los del FMLN. Tenemos que salir nosotros mismos, unas terceras fuerzas, para ver cómo resolvemos el problema del país. Sí, hasta ahí es donde se puede llegar ante el no castigo y ante no tener la decencia y el valor de decir, bueno, este tipo, aunque sea de nosotros, hablando de Funes, aunque sea de nosotros,
tenemos que llegar a las últimas consecuencias porque nos está deteniendo el nivel político y sobre todo el nivel social y más que todo el prestigio que se debe mantener si se quiere seguir en el poder. Sí, pero yo veo algo peligroso digamos, en el imaginario nacional, en la opinión pública, se está insistiendo mucho y se está creando una especie de teoría que yo le llamo la teoría de los dos demonios, ¿verdad? Y significa de que los dos son malos, y lo acaba de decir el doctor. Los dos son malos, ninguno sirve, porque el riesgo es, primero, que hay enormes diferencias de origen. Uno lo fundó los Escuadrones de la Muerte, otro surge de una lucha popular, etcétera. No voy a entrar en ese detalle, pero sí, ¿qué sucede si se nos derrumba, digamos, todo el entramado, ¿verdad? Institucional, todo el entramado político institucional? ¿A qué me refiero? Mira, yo he estado observando, por ejemplo, cómo la Fiscalía ha estado actuando en este caso de los allanamientos. Y hay un fotógrafo que anda ahí de la Fiscalía y entiendo de que toma fotos que no tienen nada que ver en los decomisos que están haciendo, en las cosas que me imagino que están capturando y se están llevando. Por ejemplo, un coche por ahí, un cochecito que está ahí, una pecera, por ejemplo, ¿verdad? Yo entiendo que no van a ir a entrevistar los peces, ¿verdad? Para ver si son prueba o no, a menos que hayan ahí diamantes enterrados o que esté bañada en oro, etc. Pero lo que quiero explicar es que, ¿qué tiene que ver en el proceso? Y había que observar y analizar públicamente la credibilidad de la Fiscalía, porque si se cae la credibilidad, si la Fiscalía no hace un buen procedimiento, se puede caer el caso, y la institucionalidad tiene que crecer, digamos, en su credibilidad, porque un país, desde mi punto de vista, para crecer necesita instituciones fortalecidas a partir de su propia práctica, pero algo sí debe de quedar claro, que no importa el tiempo, no importa la ideología, no importa el gobierno, no importa las influencias ni la religión, todo pueblo tiene que estar contra la corrupción. Ese tiene que ser una máxima y un principio básico, pero en esa construcción, digamos, de instituciones fuertes, corremos el riesgo de torpedear nuestro propio entramado político y nuestro propio entramado institucional. Entonces, yo estoy viendo ahí cosas extrañas, que me llama mucho la atención, como que pareciera ser que en el fondo, si la Fiscalía llega, captura, lo lleva, analiza y todo, y hay procedimientos judiciales. Yo siento que el procedimiento lo veo bien enrarecido en este caso, ¿verdad? Siento que hay un elemento nuevo, que son las redes sociales, que es la tecnología, que realmente es nuevo para nosotros, ¿verdad? Entonces, por ahí es lo que yo siento. Mira, Ernesto. Sí. Brevemente, porque quiero oírla. Es que solo quiero contestarle al director del diario Independiente. ¿Cómo no, doctor? Realmente es que estamos en la etapa administrativa, no en la etapa judicial, que es una cosa distinta. Lo que sucede es que, por eso mencioné las pistas. O sea, ¿cuál es la pista aquí? Cuando el caso Flores, la pista fue perseguir dinero. Pero ahí habían ¿Cómo pruebas? caminó el dinero? Sí. En el caso Funes es perseguir el dinero. O sea, ¿cómo camina el dinero? Esa es la investigación moderna. Va por dónde. Por ejemplo, a ti, a mí, a quien sea, nos pueden perseguir cómo es que ha caminado el dinero que se me ve. O sea, por eso es que, como dijo Cervantes, ¿verdad? Se ve la mano que gasta, pero no la mano que roba, ¿verdad? Entonces al tener esas pistas, es la que andan buscando, pues. Bueno, ¿cómo es que tiene esto? ¿Cómo es que compró esto? ¿Cómo es que dice que no tiene nada y tiene 4 mujeres, ¿verdad? Sostenidas con altos lujos, ¿verdad? Entonces se va buscando cuál es esa situación. No es cuestión de estar adivinando. O sea, los investigadores modernos, claro, si ayudan de todo, incluso como tú lo dices, a veces a las redes sociales. Yo he visto ahí en el periódico que una vecina habla y dice, mire, aquí están sacando cuestiones de esta casa. Hay un furgón parqueado y se va, como que lleva muebles o lleva a saber qué cosas. Desde andar buscando cosas
así increíbles, oro o diamantes, sino que basta y preguntarse en la suma del contenido de todo lo decomisado y en la suma de toda esa algarabía y ese boato de 4 mujeres con hijos, que tal vez es para los hijos, pero es un alto lujo, buscar la suma de todo eso y entonces seguir la pista. Bueno, ¿y usted de dónde adquirió esto? ¿Cómo sostiene? Yo he oído que él se ha defendido de que tiene, que lo contratan para dar, ¿qué? Asesoramientos, algo así. Pero me pregunto yo, bueno, ¿y primero no lo puede ocupar un gobierno para asesorar si no hizo buen gobierno, pues solo que un loco usted en otro país diciendo que venga que arruinó El Salvador y que nos venga a arruinar a nosotros. Y en segundo lugar, él qué título tiene para andar haciendo asesorías, ¿de qué? Entonces ese es un invento y eso no se puede engañar uno, claro. Lo que pasa es que ya en el mundo jurídico, los abogados sabemos andarle diciendo a la gente, vos decís tal cosa, no te vayas a meter en esto, no vayas a hablar, déjame a mí. Ya no digamos a los contadores, ¿verdad? Que los contadores le dicen, mira, todo eso que no sale bien en el activo o en el pasivo, vos colocarle lo que querrás, que yo voy a conseguir los papeles para que salga bien el balance contable. Todo eso sucede, Y a mí me encantaría un día que me dieras oportunidad de escribir en tu periódico, porque para analizar hasta dónde hemos llegado, porque no solo el presidente Funes, para haber hecho lo que hizo, no lo hizo solo. Como no, 700 palabras, doctor, el artículo, por el diseño. No lo hizo solo, tenía que estar acompañado de una camarilla, que lo que llaman amigos del presidente en los Estados Unidos, para poder hacer esa picardía. Bueno, aquí también les llaman amigos, ¿no? También así se les llamó aquí. Sí, el movimiento Amigos. Estamos ante indicios fuertes. La Fiscalía y la Policía no van a ir a un proceso como el que están solo porque al fiscal se le ocurrió irle a hacer daño al señor, ¿verdad? No, hay indicios. Por ejemplo, recordemos que el expresidente está en un proceso de investigación por enriquecimiento ilícito. Hubo una cantidad de dinero que él no pudo justificar. Hay suficiente información de indicio de que puede haber más dinero. Los hábitos de vida, de consumo del mencionado expresidente han sido suntuosos, extravagantes, caros. Si tener una vida, por ejemplo, de consumo de cosas, de cigarrillos caros, de whisky, de andar comiendo y tomando en los hoteles, esa es una vida cara, incluso para quienes trabajan, ¿verdad? Uno no puede darse esos lujos más que andar comprándose un café de $1, ¿verdad? Y una cerveza de $2. Y solo una mujer. Ajá. Entonces, hay suficiente, y en teoría de la auditoría se habla de los indicios reveladores del fraude, ¿verdad? Un expresidente que todos saben que quedan con una renta vitalicia, parece, mínima, pero que pueda estar rentando, alquilando 3 casas de lujo y sospechosamente se las alquila al gran socio de negocios en el gobierno, ¿verdad? El juego de la Fiscalía es interesante porque está en los asuntos de un socio del expresidente, está en los asuntos del presidente, está en las casas de las señoras, de las primeras y segundas damas del expresidente. Entonces, hay suficiente indicio. Y yo creo que el tema de la credibilidad de la Fiscalía se robustece en la medida en que avanza, que profundiza, que demuestra, que se apega a derecho. Es bueno para el país eso, ¿verdad? Claro que uno no puede a veces detener la tentación de hacer apología, de defensas, de querer proteger. Yo entiendo eso, pero cuando los funcionarios tienen por vocación la corrupción, no importa si son de izquierda, si son de derecha, porque hay un contexto de corrupción y si aparte se tiene el ímpetu por la vida cara y la vida suntuosa, es más fácil ejercer corrupción y es más fácil mentir, engañar al pueblo. Y como decía nuestro colega Walter,
que decía el presidente Castro no mentir, pero mintió. Entonces hay una contradicción terrible, ¿verdad? En una frase lapidaria, no mentir, pero mintió, ¿verdad? Y había que agregarlo en el la dimensión en la que cayó Correcto. todo su estilo de vida con relación a lo que él planteó en el discurso. Era una contradicción. Era una contradicción fuerte. Y aquí vale la pena ir a revisar unas publicaciones muy serias que hizo El Faro sobre estas redes de relaciones políticas y de negocios. El Faro, nadie duda que es un periódico independiente, en el sentido estricto del término, porque no ha mostrado ser un medio orgánico, ¿verdad? Eso es bien interesante. Bueno, había que ver también el director, ¿verdad? Usted tiene que ver también, la independencia tiene que ver mucho con el origen. Yo escribí un libro titulado El Contrapoder, Comunicación desde los excluidos, donde mi teoría básica es que para poder interpretar el contenido de un medio de comunicación tienes que ir al propietario, ¿verdad? Solo le pido que averigüe un poco quién es el propietario del Faro, ¿verdad? Para ver un poco también la supuesta independencia. Okay, pero pero no sé si había concluido un poco. Sí, doctor. yo lo que quería plantear es, digamos, como país, estamos ante una realidad nueva que va a dar bastantes elementos y, digamos, lo interesante fuera que no nos quedáramos en la epidermis del caso. La epidermis del caso es lo folclórico que tiene, lo atractivo que tiene para el consumo, digamos, popular. Yo creo que hay que ir a fondo aquí, hay que ir a fondo. Lo que está aquí, como he dicho, es una disputa del poder detrás de todo esto. Y hay definitivamente una maquinaria que se activa, que habría que aprovecharla en positivo para El Salvador. Como he sostenido yo, un pueblo, ¿verdad?, no avanza si tiene prácticas corruptas en sus funcionarios, primero. Y segundo, todo funcionario público debe entender, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el que tiene la oportunidad de robarse una resma de papel y una caja de clip, hasta el que tiene la posibilidad de robarse millones de millones del pueblo. Es decir, todas esas acciones, esas prácticas corruptas, digamos, retrasan el desarrollo del país y van en detrimento de toda la nación. Entonces, ¿cómo, sin importar bandera política, digamos, en este momento, El Salvador está en una profunda crisis fiscal que tiene que ser abordada sobre la base de un pacto fiscal y de un consenso? Ese es un punto central que hay que resolver, porque no podemos llegar a una situación de impago. Entonces tenemos una digamos, oposición mezquina que no logra entender, y yo personalmente no lo logro captar, como si la mayoría de pago, el mayor proveedor del Estado, digamos, son las grandes empresas y los mayores empresarios que están representados en la oposición política. Deberían de pensar en eso. El país urge de resolver esa situación. Si llegamos a una situación de impago, llegamos a un problema formal y serio. Entonces, digamos, desde el punto de vista, digamos, de lo ideológico cultural, lo que se está configurando en este momento es un escenario que debíamos de sacar lo positivo de esto, y lo positivo es que quede claro que la corrupción no es buena para el pueblo. Y solo menciono dos casos interesantes. En Corea del Sur hubo un presidente que le regalaron en la India, en un viaje que hubo, unas alfombras y unos jarrones, y fue enjuiciado, la esposa del presidente fue enjuiciada por haber llevado a su casa las alfombras y los jarrones. Pero en ellos, en la cultura coreana, hay un principio que es el principio del honor y el principio del valor, que nosotros no lo conocemos muy bien y habría que explicarlo. Pero lo que quiero decir es que se le hizo un juicio a la esposa del presidente y al final fue absuelta, pero el presidente al final se quitó la vida porque no había defendido, ¿verdad?, con el honor que debía a su esposa. Como una muestra, desde entonces el país creció en no corrupción, y mira tú el desarrollo que tiene ahora Corea del Sur. Entonces, el poner freno a la corrupción significa un despunte en el progreso de los pueblos. Y esa ha sido, obviamente, la corriente, la tendencia por la cual personas como ustedes están, obviamente, expuestas en una plataforma como esta, donde definitivamente, como lo hemos sostenido, no puede ser que en este país se malgaste el dinero, no puede ser que en este país la corrupción nos esté dejando en la calle. No puede ser, doctor. Sí, la lucha contra la corrupción hay que hacerla frontal y permanente.
y al margen de los compromisos orgánicos que uno pueda tener en el camino. Porque la inmoralidad de la corrupción es tan terrible que mientras un funcionario puede tener estilos de vida, y óigase bien, hay funcionarios que pueden tener estilos de vida que cuestan 10, 15 mil dólares diarios. Contrastemos esto con lo que diariamente tiene un ciudadano común, mal pagado en este país, por cierto, que quien bien gana puede disponer de 15, 20 dólares diarios, pero a quien mal le va, aún trabajando, puede disponer de 3 o 4 dólares diarios. Aparte de eso, el dinero extraído por medio de la corrupción es dinero que se saca de las instituciones que favorecen a la gente. ¿Cómo es posible que los expresidentes se estén robando el dinero y los funcionarios se estén robando el dinero cuando uno va a los hospitales y ve la fila de 30, 40 personas que han llegado a las 5 de la mañana, son las 10 de la mañana y no han sido atendidas? Casos terribles donde un paciente se muere en la sala de espera sin atención. Nosotros deberíamos un día ir a hacer un recorrido al Hospital Rosales, despojados del saco, y darnos cuenta. Les facilitamos de cámaras, sí. Yo les aseguro que cuando uno va a un hospital y ve a la gente sin comer, sin dinero para el pasaje para regresarse, cuando 5 o 6 horas después lo atienden, no hay medicina. Le dicen que vaya a comprar la medicina. La gente no tiene para la medicina. Yo les aseguro que después de un recorrido de 3 horas en un hospital de eso, cualquiera se despoja de su concepción ideológica. Claro, por supuesto. Es terrible lo que ocurre en este país. Miles y miles de niños, de niñas, adolescentes, vejados, violentados, frente a un Estado que no les responde a la protección de vida que debe tener. Por supuesto, no puede ser que en este país cualquier persona agarre la administración pública como cosa propia. Correcto. No puede venir un sujeto, un ciudadano que es electo popularmente a venirse a malgastar el dinero de nuestros impuestos, como dice Alfredo Menalago. Es inmoral. Y yo, y no estoy acusando, y perdón, no estoy hablando del caso en particular del señor Funes, pero lo que se conoce, no solo de expresidentes como él, sino de presidentes, es que en este país han agarrado como que es changoneta la administración pública. Es lastimoso. Creo que al final de cuentas, para coronar un poco esta segunda fase del debate, es poder entrar en esa dinámica de las expectativas de la transparencia en el país. Allana ese camino de lo que en este, llamemos concierto de voces se necesita, es decir, vamos avanzando en el tema del combate a la corrupción. Por este caso en particular, voy a darles la palabra cuando regresemos. A usted, amigo televidente, gracias por estar con nosotros. Recuerde opinar, @diálogo21, @Neto López la radio. 2 cuentas en Twitter para que usted participe. Recuerde también, los invito a que me acompañen a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación que pertenece al grupo radial Megavisión. Ahí vamos a hacer análisis también pertinentes de coyuntura. No se lo vayan a perder. Este día el doctor Francisco Bertrán Galindo, con este servidor y Astrid Ábalos, así como también va a estar con nosotros Roberto Rubio haciendo una lectura de país con relación a estos temas. Vamos a la pausa, no me cambie y regresamos. Siempre en todos los gobiernos, hasta después que han pasado los gobiernos, se pueden hacer investigaciones, cosas que se deberían de hacer quizás antes, para no caer en los errores que estamos cayendo. Fue una figura pública y toda figura pública tiene que estar sometida a escrutinio. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde el reprise de este programa muy temprano por nuestro canal hermano, Canal 19. No se lo pierda a las 8 de la noche. Obviamente este caso de investigación sobre los negocios que pueden estar relacionados con el señor Mauricio Funes y sus amigos cercanos salpica el tema de la transparencia. ¿Sentará un precedente este caso para ir abriendo ese camino de lo que en el país los salvadoreños
Ya no queremos seguir viendo que cualquier ciudadano que es nombrado en un cargo se malgaste el dinero de los salvadoreños. Sí, estos casos se vuelven emblemáticos y refuerzan ese ímpetu social que estamos viendo en los últimos años de limpiar la democracia, como dice un gran amigo de Ernesto, Paul Steiner, ¿verdad? Paul Steiner, Saludos para él. Saludo a Paul Steiner. De este tipo de cosas van forzando también a los políticos a que sean más limpios en el ejercicio del poder. Yo creo que en el fondo no es tanto el problema de si alguien es de izquierda, de derecha, o es un comunitarista de centro, no. Es la capacidad de ejercer el poder con limpieza y vinculado éticamente a la sociedad. Un gobierno que le resuelve problemas a la gente, que cuida el dinero del pueblo, que hace avanzar el país, es un gobierno respetable. Pero un gobierno que desprecia a los pobres y se roba el dinero de los pobres es una contradicción terrible. Entonces, este tipo de casos y la forma en que se están manejando crean esa plataforma sobre la que hay que seguir y construir más bloques de resistencia, digamos, a estas malas praxis de la política. Uno entiende que los liderazgos de los partidos se resistan a eso, porque para ellos pierde sentido el poder si no se puede robar. Esa es una contradicción también, porque muchas veces el interés de ejercer el poder no es un interés genuino para favorecer pobres, sino que es un interés para llegar donde hay recursos. Doctor. Bueno, yo creo de que, como dice Walter, para no quedarnos solos, ni sin Arena, ni sin el FMLN, la derecha de Arena debe ser otra derecha. Y la izquierda, como bien lo dice Dagoberto, debe ser otra izquierda. Hoy que entran a un proceso de elección de sí, dirigencia, ¿a eso se refieren, Arena? Es que no podemos estar ni con aquellos que robaron, ni con este gobierno de Funes, que también fue altamente corrupto y también robaron. No podemos estar en esa situación ni en el continuismo de eso, porque si no vamos a seguir pariendo corruptos constantemente. Eso no puede ser. No, ya no aguanta el país ya está en la intemperie total, ¿verdad? Ya es inaguantable la situación. Y no es problema simplemente de hacer justicia, sino de componer estructuralmente el país y tener otro pensamiento. A mí me preocupa que cuando, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional saca una sentencia inmediatamente que eso es derecha. Hoy la Fiscalía está investigando la situación del expresidente Funes, es de derecha. No, y dicen, hay que dejar funcionar las instituciones. Eso es lamentable, de que cada cuestión que se va haciendo le echan la culpa a la derecha o le echan la culpa a la izquierda. Eso no puede ser. ¿De dónde proviene eso? Pues proviene de un simple problema, que como hablaste del honor que se debe tener en El Salvador, por ejemplo, la democracia la ven como ideología, como que fuera una ideología. Si la democracia es una cultura, y la cultura significa respetar las situaciones, ya no digamos las que provienen del gobierno, hay que respetar a la Sala de lo Constitucional, hay que respetar a la Fiscalía. No puede uno estar amenazando, promoviendo, quitarlo, que esto no nos gusta. La cultura democrática debe aguantar los resultados. Por ejemplo, si en Estados Unidos llega Trump, simplemente llega y lo respetan. Hasta ahí llega. Pase lo que pase y sea como sea. Eso es tener cultura democrática. Nosotros no tenemos eso, mucho menos lo que decía Walter, honor y pureza espiritual. Eso tal vez antes del juicio final. Entonces, yo creo de que ha llegado un punto en que se debe seguir adelante con esta serie de investigaciones, porque el FMLN, para mantener el poder, se debe mantener como FMLN y no con extraños como fue Funes, porque ese fue un extraño, y un extraño que no cumplió y que también lo separó. Porque quiero decir una cosa que yo nunca le he oído, pero yo observé que Funes en el último momento de las elecciones, ya en el último, se arrepintió
y entró al servicio de la elección del profesor Sánchez Serén. Pero ya, por decir, en los 2 o 3 meses anteriores, se dedicó a hacerle campaña. Mientras tanto, era un tipo que despreciaba y no era agradecido de aquellos que lo habían llevado al poder. Y todavía les daña el prestigio y todavía más se lleva el dinero de los pobres. Entonces, realmente no vale la pena que entren a estarlo defendiendo, sino que dejen que la institución Fiscalía General de la República actúe como debe actuar. Fue un acto de defensa muy claro el que vio este fin de semana, entonces, con el presidente hacia él. ¿Quién? El presidente Salvador Sánchez Serén. Ese fue un errorazo del señor presidente, que me perdone, pero es que ni como presidente puede decir eso. Si es que esa situación de la inocencia es una cuestión que no cabe en el mundo, ya en el mundo real. Si cuánta persona comete delitos. Primero, el que roba, porque es por un descubrimiento. Hay gente que roba, como Mauricio Funes, o más, y nunca los descubrís. Nunca. Y hay otros que roban, van a los tribunales y ahí los absuelven. Y hay otros que se quedan incluso en las investigaciones de la Fiscalía. Que la Fiscalía en un momento dice, estoy entrampado, no puedo llevar ni arriesgarme esto en los tribunales porque voy a quedar mal. Entonces, no es cuestión de que el principio de inocencia es una gran obra de la intelectualidad humana. Lo vuelvo a repetir, ese postulado es falso, pero realmente es fascinante, ¿va? Porque le sirve a muchos para hacer picardía. Ok, voy a hacer la última pausa comercial. Te doy la palabra, Walter, para ir un poco aterrizando en el análisis con el que hemos aperturado la semana y que tiene que ver precisamente con el camino hacia donde va el país, marcándolo hoy en día en materia de ir combatiendo la corrupción, venga de donde venga. Sí. Vamos a la pausa, no me cambie y regresamos. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, vamos prácticamente ya entrando en la faceta final. Gracias a usted por estar enviando sus comentarios a través de nuestras cuentas @diálogo21, @Neto López Radio, también en nuestra cuenta en Facebook, Diálogo con Ernesto López, donde está colocada nuestra señal en vivo, abierta para que usted pueda tener nuestra señal en cualquier lugar del mundo. A ver, dice acá un televidente, ¿será que en El Salvador el sistema jurídico legal de alguna manera es permisible para que cualquiera pueda tener y hacer uso de poder y abusar del mismo? Sí, definitivamente sí, hay que perfeccionar la parte jurídica, actualizarla, modernizarla y ponerla también en función de estas prácticas. Y definitivamente haciendo un balance y un recuento de lo que hemos hablado y de mi posición personal, creo que ya la corrupción, el abuso de los fondos públicos, la malversación de los mismos, yo creo que debe ser extirpado ya de la sociedad. Para eso hay que crecer. Yo creo que el caso Funes va a ser emblemático para eso también, que debe tomarse como una realidad. Fíjate que yo estaba observando, por ejemplo, presidentes de América Latina, por ejemplo, y el caso del presidente Mujica en Uruguay es emblemático en lo contrario, es emblemático, es un hombre al que no le han encontrado nada prácticamente, ¿no? Entonces salió de la presidencia, se fue a su casa y el presidente que está actual, bueno, ganó increíblemente solo con ese ejemplo de transparencia, de puridad, porque realmente yo creo que tiene que haber otro tipo de espiritualidad, una espiritualidad diferente en el sentido de que si se llega a estos cargos es precisamente para ayudar, para servir, para construir una nueva nación. Y yo creo que hay que ver todo esto en positivo, digamos, ¿verdad? Quitarle el folclore, quitarle todo digamos, la changoneta que tiene alrededor y verlo a profundidad, es decir, como país, esto
¿cómo nos va a servir para dar un salto en lo político, en lo legal, digamos, en lo cultural, en lo democrático? O sea, ¿qué es lo que puede pasar? Es decir, sentar precedentes y dar lecciones propias, pues. Claro. Porque al final de cuentas ya no podemos seguir como país malgastando esa energía precisamente en estar atendiendo cosas que por obligación moral y ética los funcionarios públicos tienen el deber de cumplir cuando son asignados a estos públicos. Sí, Creo que en el país necesitamos avanzar en ese aspecto que tiene que ver con transparencia y también la propia moral con la que se eligen a los funcionarios, en este caso, Walter. Y es un ejemplo que tienen que tomar todos los funcionarios públicos, que ahora, digamos, estamos en una nueva era, en la revolución cibernética, en la era, digamos, de las tecnologías, de la gran tecnología. Hoy nada queda oculto. Así, nada queda oculto. Y esto pasa también por comprender que de aquí hacia atrás es poco el funcionario público, incluyendo presidentes que no se hayan sido señalados de actos de corrupción. Y eso ya no puede continuar. Sí. A ver, a manera de ir concluyendo, doctor Godoy. Para ir cerrando, no olvidemos que el expresidente Funes, cuando inauguró su gobierno, dijo que iba a encarnar a Monseñor Romero y que iba a seguir su lineamiento ético con la sociedad. En la práctica hizo lo contrario. Dijo que iba a trabajar con un gobierno de meritocracia. En la práctica hizo lo contrario. Dijo que iba a ponerse al lado de la defensa de los pobres. En la práctica hizo lo contrario. Dijo que iba a ser el adalid de la lucha contra la corrupción. En la práctica hizo lo contrario. Funes mostró falla procesal, voy a decir, desde el inicio. Llega al poder con el FMLN, le roba el gobierno al FMLN, humilla al FMLN durante todo su gobierno y en los últimos 6 meses toma a Francisco Flores como una arma de contienda para resarcirse y ganar favor de nuevo por el FMLN, pensando en que iba a tener necesidad de protección política más adelante. Otra cosa que quiero decir es que en este tipo de cosas, como bien decía Maquiavelo, el que conspira no conspira solo. Y aplicado al caso, el que roba no roba solo. El dinero del pueblo es sagrado y quien se lo roba comete un pecado terrible de inmoralidad política. Sigamos en esta lucha contra la corrupción. No es fácil, las resistencias de los liderazgos políticos son fuertes, pero hay que continuarla. Doctor Hernández Turcios, 30 minutos ya en reflexión. Yo quiero cerrar 30 segundos, perdón. Yo quiero cerrar con 2 preguntas. El pueblo salvadoreño debe preguntarse, ¿cuál es la realidad que tenemos? ¿Cuál es la realidad que tenemos? ¿Qué clase de país somos? Tenemos, por un lado, la naturaleza destruida, ¿va? Totalmente destruida, hablando de la naturaleza vegetal y hídrica, totalmente contaminada. Una tierra que ya no produce, unos lagos y ríos que ya no sirven para mucho. Y por el otro lado tenemos una sociedad humana también degradada y también corrupta. No solo Funes es corrupto, siguen los corruptos tanto en la empresa pública como en la empresa privada, porque también es corrupto el que no paga los impuestos. También es corrupto el que va de cumplir con sus obligaciones. O sea, la corrupción se ha apropiado, por eso no debemos seguir pariendo corruptos en El Salvador. Y una última pregunta, ¿qué realidad nos espera? Si esto no lo minimizamos, si no hacemos algo por El Salvador, ¿cuál es la realidad que nos espera? Interesante, creo que ha sido muy alentador escuchar el análisis de ustedes que se abona a recoger todos esos elementos que nos ayudan a construir mejor lectura de los acontecimientos que marcan la agenda del país. Les agradezco, Walter Raudales, muchas gracias, director del periódico El Semanario El Independiente, gracias por acompañarnos. Gracias, doctor Hernández Turcios, también por sus aportes. Doctor Godoy, gracias por ese conocimiento académico también de la ciencia política para poder combinar los esfuerzos de análisis en este programa. Le agradezco muchísimo. A ustedes, amigos que nos sintonizan, gracias por su atención. Recuerden nuestro reprise 8 de la noche por Canal 19. No se lo pierdan. Gracias.
a ponerle muchísimas ganas a la presente semana, mucho optimismo, mucha fe en Dios Todopoderoso para poder cumplir esas metas y objetivos. Pásenla bien y como siempre también recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.